¿Qué tal? Buenos días. Ya en programas anteriores nos habíamos abocado al tema de los riesgos cardiovasculares y lo importante que es su prevención. Hemos tratado de traerles información a través de expertos, de referentes en la materia, y hoy lo vamos a hacer con otro enfoque, un enfoque complementario a los anteriores, que tiene que ver con una realidad en la cual no se condice con los adelantos que ha tenido la cardiología, la farmacología, las estrategias para abordar y tratar estos riesgos cardiovasculares que podrían ser, desde el punto de vista de los ensayos clínicos, controlables, pero en la realidad lamentablemente no es así. ¿Cuál es una de las causas, quizás una de las principales? Que aquellos a quienes está destinado estos programas de prevención, estas actividades, muchas veces lo ven, pero no se involucran, no participan, no se adhieren a ella. Por eso nos pareció realmente importante poder mostrar experiencias al respecto desde el punto de vista de los médicos y también desde el punto de vista de los pacientes. Primero lo vamos a hacer con el doctor Turri. ¿Qué tal, Domingo? ¿Cómo él te va? Bien, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Bueno, me escuchabas lo que comentaba a nuestros televidentes respecto a que toda esa batería de estrategias, de medicamentos, de procedimientos, no dan los resultados, no porque no exista cómo hacerlo, sino que por ahí no hay suficiente adhesión. Exactamente, esta es la palabra clave, adhesión. El médico sabe, estudia en su acervo médico, hay mucho más de los resultados que hoy estamos viendo en la vida diaria. La medicina moderna se caracteriza por tener evidencias y el médico va en busca de evidencias. Sin embargo, hay un punto flojo en todo el sistema de salud. Pareciera que todo lo que estamos avanzando en la evidencia científica no llega a concretarse en la forma en que la ciencia dice que debe haber el porcentaje de éxito. Ahora, los pacientes lo saben esto. Los pacientes reciben, además de la información, reciben algún tipo de ayuda, de motivación para que puedan adherirse, para que puedan gozar de esos beneficios. Bueno, justamente la información es uno de los puntos por donde hace agua el sistema. El estilo de vida saludable es un punto esencial en la prevención cardiovascular. No podemos hablar de prevención cardiovascular si no es hablar contra el estrés, contra el sedentarismo, contra el sobrepeso, una mala selección de alimentos, si hay tabaquismo. Entonces, se trata no solamente de tomar medicamentos, que los hay con fórmulas, con moléculas que hoy son realmente, pero no eran soñadas hace 15 o 20 años atrás, porque no solamente bajar la presión con medicamentos es mucho más que bajar la presión. Estamos teniendo resultados en prolongar la vida, en evitar infartos de miocardio, evitar insuficiencia cardíaca, pero todo esto tiene que bajar a la población. Claro, la última encuesta nacional de hogar del Ministerio de Salud dice que sobre un grupo muy grande que se hizo esta encuesta, más del 50% no hacemos actividad física, estamos en el sobrepeso y muchos en la obesidad, y sabemos que esto hace mal, pero ¿por qué no se cambia? ¿Cuál es el...? Bueno, esto en el marco del Hospital Austral lo hemos, digamos que en cierto modo, meditado, concientizado. El Hospital Austral es un hospital de alta complejidad, es decir, con médicos que se dedican a patologías graves y severas y con un perfil de alta tecnología para estas patologías. Sin embargo, es esencial que cualquier institución esté convencida de que tiene que hacer medicina de prevención primaria, es decir, ir a la base de la prevención es realmente interesarse en la comunidad. Y el proceso es de adhesión, que no simplemente es saber, porque para pruebas bastamos los médicos. Los médicos sabemos que el cigarrillo hace mal y fumamos, sabemos que estar obeso es malo y estamos obesos, es decir, que la información es una parte. Ahora, vos estás hablando de información. Disculpame que te interrumpa. Esa información que boicotea, porque realmente si uno lo analiza desde el punto de vista de querer cambiar algo y hay propaganda en contra, fomentando cierto tipo de alimentos, bebidas, es una cosa, un bombardeo permanente. Permanente,
porque es esto natural, es consustancial al estilo de vida urbano. Una de las características de la civilización es el traspaso de grandes masas poblacionales desde zonas rurales a zonas urbanas. Se calcula que entre el 40 y el 50% de la población mundial hoy está viviendo en centros urbanos. Y el centro urbano, junto con todos los adelantos y el progreso que supone la civilización, tiene coletazos que no son beneficiosos. En la historia de la humanidad, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardiovascular, es una cosa que ha eclosionado en los últimos 100 años. No eran patologías de la humanidad, al menos con la prevalencia que hay ahora. Es decir, que todo el progreso ha hecho, bueno, todo lo que vivimos como cosa buena. Sin embargo, una cosa que debe hacer el hombre es la adaptación a los cambios. Y a veces vienen cosas buenas, positivas, adelantos, que no le encontramos en su coletazo negativo, diríamos en un idioma de guerra, daño colateral, no le estamos encontrando la adaptación. Es decir, por ejemplo, ¿en qué estamos empleando todo el tiempo libre que nos dejan todos los adelantos? Claro, y de acá yo creo que es importante entender que el médico puede ser un organizador, una guía, pero en última instancia, si no hay actividades que desarrollemos cada uno, si no hay autocuidado, una autoevaluación, lamentablemente el médico no puede hacer nada. Exactamente. Para eso hace falta un sistema. Sistema significa que hay algo que pueda ser reproducible porque tiene su éxito demostrado. Nosotros lo tenemos demostrado lo que es la adherencia a la dieta, qué resultados da sobre el control de la hipertensión. Lo hemos hecho esto hace 3 años. De ahí nos dio el convencimiento de que la adhesión tiene que ser una aplicación sistemática. Y en esta sistemática se transita, en primer lugar, motivar al paciente. El paciente tiene que caminar iniciando su motivación. ¿Por qué tengo que cambiar mi estilo de vida? ¿Por qué el médico se está metiendo en mi vida íntima, en mi forma de comer, en mi sábado y domingo? Bueno, hay que hacerlo. Vos me estás hablando de una relación médico-paciente que uno reivindica, porque realmente es formar un equipo, es decir, interactuar. Yo le digo al paciente lo que tiene que hacer, pero no paternalistamente, se lo explico para que lo entienda y lo asimile. Exactamente. Esto es contrario al paternalismo, es una medicina de equipo, porque tenemos que el médico es natural al médico su función educadora, es natural al médico despertarle la motivación al paciente, y el paciente tiene que estar receptivo para esto. Una vez que el paciente está motivado, necesita información, y esto es lo que le da el convencimiento, la concientización de que está en riesgo, porque estamos hablando de una enfermedad que es la primera causa de muerte en el mundo. Esa concientización de que está en riesgo es, digamos, el peldaño anterior a empezar a hacer algo para cambiarlo, porque con enterarnos solamente, vos decías el caso de los médicos no podemos decir que estamos desinformados, pero comemos de más, caminamos de menos. El tema es ese paso subsiguiente. Bueno, eso es un trabajo muy personal. Es justamente el trabajo del médico en equipo con su paciente. A veces hay pacientes, bueno, tan sencillo como esto. A veces hay gente que le gusta obedecer y gente que no le gusta obedecer. Hay gente para la cual el cambio del estilo de vida es sencillo y para otra gente es una condena. Entonces hay que transitar este aspecto de, digamos, vamos caminando juntos, vamos a encontrarle el porqué a las cosas. Nos vamos a poner metas juntos. Vamos a poner metas, exactamente. Te propongo que hagamos una pequeña pausa y volvemos sobre el tema de las metas. ¿Cómo no? Bueno, nos había quedado, Domingo, el comentario que nos tenemos que poner de acuerdo con el paciente respecto a qué queremos lograr, cuáles son las metas. Claro. No sé si es frecuente que en una consulta médica se traten las metas, qué estamos queriendo lograr. Son valores, por ejemplo, de colesterol. ¿Cuánto tengo que tener de colesterol? ¿Cuánto de HDL? ¿Cuánto del bueno? ¿Cuánto del malo? ¿Cuánta presión? ¿Menos de cuánto? Bueno, esto se tiene que discutir y el paciente debe saber cuál es la meta que eso lo incentiva al paciente. Lo incentiva a saberlo, sí. Lo incentiva y además hay que saber que la prevención es una medicina de metas. No solamente de metas, sino también de plazos. ¿En cuánto tiempo, razonablemente, voy en camino a lograr esta meta? Porque también es no estar comprometido con el autocuidado si cumplir las metas se cumplen a los 2 años
Y a veces vienen a la consulta pacientes que están con 150, 95 de presión y están así un año, a los 6 meses, al año uno siguiente. le puede poner niveles intermedios como para que uno se vaya autogratificando, que bajé 2 kilos, tengo que bajar 10, pero ya bajé 2. Sí, la severidad del riesgo que tiene cada paciente modula la velocidad con que se deben alcanzar las metas. Y acá está la sagacidad del médico de cabecera en de un modo alarmista, pero indicarle al paciente que hay que salir del riesgo porque es posible cuanto antes. Acá tenemos precisamente un paciente. Jorge, muchas gracias por acompañarnos, porque como decía al inicio, esta es una visión distinta, complementaria a las que hemos tenido en otros programas respecto a qué opinan también los pacientes. Muchísimas gracias, Jorge, por haberme invitado. Sí, coincido totalmente con lo que decía Domingo. Creo que uno de los factores críticos de éxito es ponerse uno las propias metas en función de la información que recibimos de nuestro médico de cabecera. Ponernos tu experiencia personal, porque sí, yo creo que las cosas prácticas son las que más le llegan a uno. ¿Vos cómo llegaste? ¿Qué es lo que te acercó al servicio de cardiología? Bueno, rápidamente a mí me acercó al servicio de cardiología un infarto. Tuve un infarto agudo al miocardio inferoposterior. ¿Cuánto tiempo hace? Fue el 17 de junio del 2006. En esa ocasión se me hizo una angioplastía con la implantación de un stent en mi arteria derecha exitosa. Disculpame que te haga preguntas puntuales. Todas las que quieras. Pero te digo para que quede claro. Vos cuando tuviste el infarto previamente, ¿eras hipertenso, tenías sobrepeso? De 5 factores de riesgo tenía 5 o 6. ¿Lo sabías? Sí, de hecho sabía, trataba de cuidarme, trataba de controlarlo. De hecho tomaba medicación para la hipertensión, por ejemplo, hacía dieta. Sí, hacía dieta. Estaba en una situación, en ese momento pesaba 108 kilos y ahora estoy en 83, pero siempre conocía que tenía algunos riesgos particulares. Porque vos decís trataba. Yo creo que una cosa importante que quede como mensaje es que si uno trata y está bien acompañado, está bien guiado, puede. Es decir, bueno, vos me preguntaste qué hacía, sí, ¿no? Sí. ¿Qué estoy haciendo ahora? Justamente una de las cosas fundamentales que yo pude aprender es un clic realmente total. Es decir, realmente en lo personal yo tenía claro, desde el principio me indicaron, mire, esto es una enfermedad crónica, usted puede salir, pero tiene que haber determinado tipo de cosas que van a tener que cambiar en su vida. Tiene que revisar si el estilo que está haciendo, que lo llevó a esto, le va a permitir poder conseguir los nuevos objetivos. ¿Y cómo pudiste hacerlo? Y en realidad yo tuve motivación desde el primer día, porque desde el primer día fui muy bien atendido en el hospital y de ese mismo día no solo me estaban atendiendo, sino que me estaban dando información. Y esa información fue vital y yo la respeté al pie de la letra. Creo que lo fundamental fue que desde el primer día, sin pensar nada, seguir las instrucciones al pie de la letra, ya sea en la alimentación, en la medicación, y por supuesto que no podía hacer ejercicio hasta los primeros 6 meses y después seguir las indicaciones. La familia también juega un rol muy importante. Definitivo. En realidad cuando uno tiene una enfermedad como esta, crónica, toda la familia está afectada, directa o indirectamente. Así que también fue muy importante el acompañamiento de mi esposa en todo momento, en acompañarme yo digo que la nutricionista nos dio el libro, que es hoy el libro de Doña Petona, y María del Pilar, que es mi mujer, es la que lo enriquece permanentemente. No solamente, no tengo que comercial, pero tengo 27 ayudantes que me reemplazan perfectamente la sal. Es muy importante eso. Una pregunta, Domingo. Esa motivación, esos pasos que vos estabas mencionando tan didácticamente, tienen que ver entonces no solo con el paciente, sino también con la familia. Exactamente, pero acá, como Jorge dice, él tuvo un infarto agudo de miocardio y es distinto el enfoque del médico en la prevención de un caso crónico que cuando el paciente lo tenemos en la unidad coronaria. Hay tiempos durante la enfermedad crónica, mientras el paciente está obeso o es hipertenso o es dislipémico o es tabaquista, que uno tiene tiempos para ir trabajando todos esos pasos. Motivación, información, concientización, ayudarlo a tomar acción, alertas de fracaso y perseverancia. Pero el que ha tenido un infarto
Tiene todo súper condensado y además hay que jugar con el miedito que tiene un poquitito el paciente por estar en el estrés en una unidad coronaria. Y ahí, desde el primer día, nosotros les damos una hojita muy sucinta, con muy pocos renglones, donde comienza la prevención. Ahí empieza la información para una nueva vida para el paciente que tiene un infarto. La motivación la encuentra en el fondo de su esencia cada uno, pero hay que promoverla. Y en la unidad coronaria es muy útil comenzar a informar despacito, cosas muy concretas, pero si el estado del paciente lo permite, estando tranquilo en su cama en la unidad coronaria, ya tiene una hojita donde le va diciendo cuál es su hoja de ruta futura. Claro, es importante la experiencia de alguien que pasó por eso, como el caso de Jorge, pero vos hacías una mención que por ahí, para nosotros, no es que sea lo más importante, pero es el grupo más amplio que está afectado y es el que todavía no llegó a la unidad coronaria. Y podríamos hoy hacer algo para... Sí, este es el gran problema, este es el gran problema. Y acá va el siguiente, nosotros necesitamos que los pacientes entiendan qué es la adhesión a lo que le está proponiendo el médico. La medicina, los cardiólogos específicamente, hemos sido pero sumamente exitosos en el tratamiento de las complicaciones agudas. Viene un infarto, si llega en el momento apropiado y le abrimos la arteria. Viene un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, le damos las drogas convenientes y el paciente puede salir con éxito de la insuficiencia cardíaca aguda. Hemos bajado la tasa de mortalidad del infarto agudo. Años antes de que yo me recibiera, de cada 100 pacientes que tenían un infarto, 25 se morían. Hoy, de cada 100 pacientes que llegan al infarto en el hospital, se nos muere solamente el 3 o el 4%. Ahora, ¿la edad de los pacientes que llega hoy es la misma que hace 20 años? Déjame terminarte esta idea. Se nos mueren muchísimo menos. Para lo más complejo, parece que hemos sido más exitosos. Y para lo que aparentemente es más sencillo, que es prevengamos el infarto, que llegue menos gente a las puertas de la unidad coronaria, ahí no parece que fuéramos exitosos. Y es donde entra la medicina basada en la adhesión. No obstante, dar de alta muchos más pacientes vivos que antes, llegan más pacientes a las puertas de la unidad coronaria, porque fracasa lo que parece más sencillo, la prevención primaria. Lo que yo te preguntaba era respecto a que la edad son más jóvenes los que llegan. Exacto. Y esto entra en responsabilidad, pero crucial, nuestra, como médicos, pero como padres y como educadores, los que están en la docencia, para los próximos años, en países con estadísticas confiables, se está esperando un aumento de la obesidad infantil, un aumento tremendo de la diabetes de tipo 2 infantil, y esto va a empujar más enfermedad cardiovascular. De modo que hoy necesitamos trabajar la adhesión para los pacientes que ya son hipertensos, obesos, diabéticos o han tenido un infarto, para que se cuiden. Pero para el futuro, el eje, el mensaje es educación. Los corazones que hoy son niños, son jóvenes, adolescentes, son corazones sanos hoy, pero están sometidos a un medio muy adverso, a costumbres de la vida familiar, social, cultural, que son aparentemente inocentes y que están siendo adversas para la salud cardiovascular. Domingo, lamentablemente el tiempo es, como dicen, un tirano. Yo querría muy brevemente hacer un comentario del congreso que hubo hace pocos días en Australia, el Congreso de Pacientes, y de una declaración, la declaración de Pilar, que surgió del mismo, a modo de cierre, porque ya nos tenemos que ir. Bueno, el Congreso se llama Congreso de Pacientes porque justamente hemos invitado y convocado a pacientes a hacer equipo con el médico. Esto es muy simbólico. Lo que hacemos en los talleres de prevención, en las charlas mensuales que damos a los pacientes, en nuestras charlas psicopedagógicas o en la consulta médica, es tratar de formar equipo con el paciente. Para formar equipo, el paciente tiene que tomar responsabilidad. Es muy simbólico que hemos dicho, señores, ustedes son pacientes, tomen las riendas y ayúdennos a ayudarles. Está bien. Hagamos juntos un congreso. Respecto a la declaración de Pilar, para que no nos quede sin por lo menos enunciarla. Bueno, la declaración de Pilar es entender que la medicina de prevención es una medicina de equipo, que hay que trabajar sobre el estilo de vida,
concretamente combatiendo los factores de riesgo desde el punto de vista del paciente, dando toda la adhesión de sí para que el médico pueda dar de su ciencia todo lo que efectivamente puede dar. Domingo, Jorge, muchas gracias. Bueno, vamos a ver unas imágenes que precisamente obtuvimos durante el Congreso y la recomendación para los que nos están viendo. El autocuidado es el punto de partida. Usted sabe cuál es su presión arterial, cuánto hace que no se la toma. Usted sabe cuál es su colesterol. Usted sabe cuándo entra en sobrepeso. Es importante que usted lo sepa y lo converse con su médico. Acá hemos escuchado una exposición de pacientes y de quien coordina un equipo precisamente para trabajar juntos en la prevención. En este congreso de pacientes estamos con un participante que es paciente pero también es médico. ¿Cómo llega a pertenecer a este grupo de pacientes? Bueno, primero, desde luego, ingresé al hospital ya hace un tiempo a raíz de un problema de dolor precordial que me llevó a los estudios correspondientes, que significaron la colocación de una insuficiencia coronaria. Lo operaron. Me pusieron un stent. ¿Cuál sería la recomendación que usted le daría, bueno, a nuestros televidentes, a la gente que por suerte todavía no ha tenido un infarto? ¿Cómo se tendría, qué tendría que tener en cuenta? ¿Qué tendría que hacer para tratar de evitar llegar a eso? Bueno, eso es lo que se llama, en la estrategia terapéutica, lo que se llama prevención secundaria. Un hombre relativamente ya maduro tiene que hacer controles periódicos y empezar a ver qué pasa si no es un hipertenso, si no es un diabético, qué pasa con su hábito de cigarrillo, si fuma o no fuma, si es obeso o no es obeso, si ha hecho siempre actividad física porque le gustan los deportes o no. Totalmente tan riguroso que disminuí mi peso en 20 kilos. ¿Y en base a qué se puso en ese tratamiento riguroso? Bueno, me puse en base a ese tratamiento riguroso porque corría un riesgo muy grande de ser diabético. Digamos, Pero usted entendió, es decir, hubo una acción de que usted comprendiera, tomara conciencia de que estaba en usted la modificación de su cuadro. Y eso me ayudó mucho también los talleres que se hicieron acá en el Hospital Austral. ¿Qué le diría usted a la gente que nos está viendo en este momento y que por ahí sabe que está excedida en peso, alguna vez le controlaron la presión y no estaba normal, pero sin embargo no está haciendo un tratamiento? Y lo que yo le diría en este momento que usara la materia que es de prevención, y la materia de prevención es cuidar exactamente todas aquellas personas que son obesas, evidentemente tener su régimen alimentario y realmente estar en los niveles de hipertensión que en este momento es de 130-80.